de introducirnos a la próxima entrevista que habla de nosotras, las mujeres y las niñas, pero en la ciencia, quiero que vean esto. Hablemos sobre la brecha de sueños. ¿Qué es eso? Es la distancia entre lo que las niñas creen que pueden lograr y su verdadero potencial. ¿Sabías que a partir de los 5 años, Las niñas dejan de soñar que pueden ser presidentas, científicas, astronautas, grandes pensadoras, ingenieras, CEOs, y la lista sigue? ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a creer otra cosa? Si es 3 veces menos probable que nos regalen juguetes de ciencia. Eso es triste. Cuando además es 2 veces más probable que nuestros papás googleen. ¿Mi hijo es talentoso? ¿Que mi hija es talentosa? No está cool. Necesitamos ver a mujeres brillantes Ser brillantes y ver cómo fue que llegaron a donde están, para poder imaginarnos a nosotras mismas. haciendo lo que ellas hacen. Pero no podemos solas. Mamás, papás, Hermanos, y maestros. necesitamos la ayuda de todos ustedes. Necesitamos cerrar la brecha de sueños. Y eso depende de todos nosotros. La brecha de sueños, por estos lares, se le llama el techo de cristal. Y esto está respaldado no solo en percepciones, sino en estudios, en datos. Hay estudios internacionales y hay datos locales también que refuerzan esa idea de que todavía hay una brecha de género en la ciencia muy compleja y fundamentalmente en algún tipo de carreras asociadas. Resulta que el 11F es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y por eso invitamos a una investigadora. Es un gusto recibir a Florencia Ramauro. Ella es investigadora de la Universidad de la República y del Institut Pasteur. Qué gusto que estés acá, Florencia. No, por favor, muchas gracias por la invitación. Me parece súper importante generar estos espacios y es un día como muy lindo también para eso. Es un día muy lindo que todos desearíamos que no existiera. Sí, realmente, ¿no? Hay como una contradicción ahí, ¿no? Hay una contradicción, pero un poco relacionado no a lo que mostraba el video de antes. Creo que uno de los grandes mensajes que trae este día es ese, es lograr que las niñas visibilicen o puedan ver mujeres haciendo ciencia, ¿no? Como que vean que ese es un camino también o una opción para ellas. Y en tu caso, por ejemplo, ¿cómo fue, Florencia? Así como fue tu trayectoria? Bueno, en realidad yo siempre digo que yo de chica no quería ser científica, nunca lo consideré, no era como algo que pensaba que podía llegar a pasar. Después, con los años y cuando tuve que empezar a tomar como una decisión de carrera, me di cuenta que no tenía ganas de trabajar en algo que ya se supiera todo, ¿no? Que quería algo en lo cual se pudiera ir descubriendo cosas nuevas o haciendo cosas nuevas todos los días. Y en ese sentido fue que arranqué como con esa idea de, bueno, de hacer una carrera en Facultad de Ciencias y después ingresar como a la parte más académica, hacer investigación, después una maestría, un doctorado, bueno, y seguir como en ese camino. ¿Te gustaban más las preguntas? Sí. Que las respuestas. Exacto. Está muy bueno. Con respecto a la percepción que tienen los niños, veíamos al arranque de la entrevista, ¿está cambiando eso? ¿Está cambiando que las niñas hoy a los 5 o 6 años se planteen metas vinculadas a la ciencia más interesantes, digamos? Creo que sí, porque por lo menos la percepción que he tenido, bueno, en el instituto se hacen todos los años una jornada, justamente este día, y una de las actividades que se hace es que vengan niñas y niños, ¿no?, a pasar un día con una científica en el laboratorio. Y muchas de las nenas que hemos recibido, ellas ya saben que quieren ser científicas y hacen experimentos en su casa y capaz que el regalo que reciben es un microscopio. Entonces, como que en ese sentido ha habido, sí, creo que una evolución y hay un trabajo también que han hecho muchas mujeres antes, ¿no?, para que eso también sea posible hoy. Claro, los datos dicen que a nivel global las mujeres representan solo 35% de las graduadas en STEM. En países del G20, ¿no? Sí. Y en Uruguay, un estudio de 2018 muestra que las mujeres tienen la mitad de las probabilidades de elegir una carrera STEM en comparación con los varones. Entonces, ¿cómo se explica esta brecha en nuestro país a pesar de que esté avanzando?
creo que es un ¿Cuáles poco... son los factores culturales Sí. o sociales que sostienen esto? Creo que algo que también está presente como relacionado a las carreras en ciencia es que está esa visión de que tenés que ser brillante, ¿no? Si vos haces algo, sos matemática o sos científica o sos ingeniera, es porque sos brillante, ¿no? Como que está reservado para una élite. todo el mundo te dice, ay, para haber estudiado eso debes ser... ¿no? Claro. Y en realidad, no, eso creo que es un poco lo que tiene que caer. Y me parece que a veces sobre las mujeres pesa más eso que lo que pesa sobre los hombres, ¿no? La presión del el poder creérsela un poco más. Creo que también me parece que pasa por la función del mundo adulto, Sí, también. desde el sistema educativo hasta los propios padres en tu casa, ¿no? Si todo el tiempo las niñas empiezan a sentir que en realidad su rol es la tarea doméstica, ¿no? Digo, decir, ayúdame con esto, algo que se le pide a la niña y no se le pide al varón, ahí me parece que se le va marcando la cancha, porque la niña empieza a desempeñarse y ve que lo hace y lo hace bien. Entonces cuando le preguntan en la escuela dice, y bueno, a mí yo hago bien las tareas domésticas. Me parece que ahí hay como un cambio que podría pasar un poco por todos nosotros, desde lo educativo hasta el mundo adulto, ¿no? Sí. Florencia, y en tu caso, ¿no? Porque tú sos el caso de una persona que siguió, digamos, la línea de avanzar hacia la ciencia y hoy trabajás como científica en un mundo en el que hay más hombres. ¿Cómo es esa experiencia una vez que llegás? Bueno, no hay tantos más hombres, en realidad. En el área de las ciencias como biológicas, naturales, en Uruguay yo diría que está más mitad y mitad. Lo que empieza a pasar es que cuando empezás a ver, se reciben la misma cantidad o se reciben incluso más mujeres, pero cuando vas a ver a cargos más altos, ahí sí predominan más los hombres. Capaz que es algo que también va a ir cambiando a medida que van avanzando, ¿no?, las generaciones. Pero... Una nota de la diaria hablaba de la redefinición de las STEM, ¿no? Sí. La complicación que tienen las mujeres para llegar a las STEM. Decía, hay que sacarle la S, ¿no?, de ciencias, porque en realidad en ciencias de la vida en Uruguay el dato es que más del 64% de las mujeres son parte de la plantilla. Pero claro, está el techo de cristal, que es un poco a lo que te estás refiriendo. Las materias o las áreas donde hay una brecha grande, sí, es en tecnología, en ingeniería y en matemáticas y carreras asociadas. ¿Es ahí por qué? ¿Por qué las mujeres nos tiramos hacia las ciencias de la vida, mayoritariamente, y no hacia las carreras más duras? Capaz que por ese concepto de duras, ¿no? Claro. De que Desde la le definición. decimos eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, algo que veía que decían en toda el área de inteligencia artificial, que es algo que está emergiendo, mujeres son 1 de cada 5, nada más. Entonces, como que, y está esa cuestión, también algo que había visto hace un tiempo, por ejemplo, cuando se empezaron a entrenar inteligencia artificial, bueno, la asociación de palabras que se le hacen y, por ejemplo, se le dice, bueno, ingeniero es a hombre lo que a mujer es, y le decía ama de casa. Claro. El sesgo es tremendo. Claro, entonces, por ejemplo... ¿Eso es de ahora? No, porque lo que han tenido que hacer es todo ese entrenamiento que se hace con la información existente Claro. para la inteligencia artificial, lo tienen que corregir. O Claro. sea, porque si dejaran lo que ya se ve, se lee, todo, se mantendría ese sesgo. claro. Y lo que hacen es corregirlos, no sé si es manualmente, pero digamos, como que hay que te va a corregir esos sesgos. Sí, hay que intervenirlo. Hay que intervenir el sesgo. Claro. Claro. ¿Y vos qué desafíos sentís que tiene el Uruguay en materia científica, en lo que, por ejemplo, específicamente vos trabajás y vos te dedicás? ¿Qué desafíos tenemos por delante? Creo que hay muchos desafíos que están asociados a la inestabilidad en la carrera científica. Es decir, durante un gran periodo en la cual uno vive a base de becas de maestría o beca de doctorado que se acaban, y una vez que se acaban es difícil después acceder a puestos más fijos, y ahí a veces ni siquiera importa qué tan bueno sos, sino ¿Qué disponibilidad hay? qué disponibilidad hay. Entonces ahí creo que hay algunas iniciativas de establecer lo que es una carrera científica, que eso sería algo muy importante como para lograr dar estabilidad y continuidad, porque si no las personas Se van. O sea, y se invierte un montón de años de educación en esas personas, y cuando terminan el doctorado capaz que se tienen que ir a otro país porque acá no hay espacio. Entonces creo que ahí hay como una cuestión importante.
Y relacionado capaz que al rol también de la mujer es el tema de los sistemas de cuidados, ¿no? Toda la parte de poder compatibilizar una vida, una familia, con mantener una carrera y no retrasarse respecto a lo que sucede con los hombres. Claro, por ejemplo, cuando una investigadora empieza a desarrollar un proyecto y, por ejemplo, queda embarazada, ya le es más difícil publicar, eso le hace más difícil subir de grado, eso la va retrasando. Contanos cómo es el proceso, por ejemplo, de maternidad en una investigadora en la mitad de un proyecto. Y sí, es eso, termina generándose como un retraso, y creo que hay algunos estudios incluso que muestran que el impacto que tiene, por ejemplo, para una mujer en una carrera científica tener un hijo antes de terminar el doctorado es muchísimo más alto que el impacto que tiene en un hombre, pero que después del doctorado eso baja un poco. Pero digamos, como que en esas etapas de formación se vuelve algo como bastante crucial. Vos tenés muchos colegas que efectivamente se han ido al exterior, porque eso es algo que está pasando en nuestro país, ¿no? Ante las oportunidades, la gente se va y lo que antiguamente llamábamos fuga de cerebros existe y existe actualmente. ¿Lo viven ustedes que tienen mucho? Vos decís, sí, yo tengo muchos colegas que estudiamos y que ahora están en el exterior. Sí, unos cuantos. Es así, ¿no? Digo, decir, Sí, que sí. se van porque se generan mayores oportunidades. Tienen mayores oportunidades. Hay otros que realmente van por una cuestión formativa, es decir, que logran ir y después logran volver. Buenísimo. Que eso, eso sí es muy bueno, digamos. Sí, que tomen la decisión de volver una vez que ya conocieron, digamos, Estar en otro otra lado. posibilidad. Sí, eso también. Y eso es algo que se ve, que ustedes lo viven. Sí, sí. Y atado a lo que te preguntaba Ana María, ¿pasa en tu entorno también esto de postergar la maternidad hasta el doctorado? ¿O qué pasa con esas mujeres que deciden tener familia antes de avanzar en su carrera académica? ¿Eso cómo lo viste en tu entorno? Sí, yo creo que cada historia es como muy personal, ¿no? En ese sentido también. Yo no tengo hijos, entonces no he vivido todavía eso. Pero visto alrededor en colegas, sí, es como que a veces les complica, ¿no? O sea, o les llevan más años lo que podría llevarles menos tiempo. Claro. Ustedes, hay muchas investigadoras uruguayas que destacan la importancia, por ejemplo, de las mentorías, de los programas de mentoría, referentes femeninos, redes de apoyo. ¿Cuáles son las políticas que podrían aplicarse para hacer que la vida de la investigadora pueda estar equiparada a la vida del investigador? La vida curricular, me refiero. Sí, creo que esas opciones de mentorías o como de liderazgo, programas que impulsen a las mujeres, eso es algo que podría también ayudar. Pero, por ejemplo, estirar los tiempos de la publicación para una publicación, que sé que hay tiempos determinados, ¿cuáles serían aquellas medidas que equipararían? Eso se está considerando bastante. Por ejemplo, en los llamados se tiene en cuenta, se toma en cuenta los tiempos de si tuviste un hijo, bueno, te toman 1 año más o 2 años más. Respecto, por ejemplo, hay ciertos programas a los que vos te puedes anotar hasta tantos años después de haber terminado el doctorado. Pero si tenés hijos en el medio, eso se extiende, porque se entiende que ahí hay un corte en la carrera, por ejemplo. Esas son como políticas que tienden a ir en ese sentido. Bien. Es algo interesante eso, porque ahí contribuye a que no tenga que postergar, que es lo que vos decías, que con los hombres no sucede así. No, claro, ese estudio por lo menos decía que no tenía tanto impacto, ¿no? O sea, no había un retraso tan grande como sucedía en el caso de las mujeres. Retomo lo que recién decías, ¿no? Que de cada... la inteligencia artificial es lo que se viene, y de cada 5, 1 es mujer y 4 son hombres. Hay como un desinterés ahí por esa carrera. Es así. Eso por lo menos son los datos que he visto, digamos, que hablan de eso. Bueno, muy bien. Hay un montón de actividades que se realizan hoy en el Instituto Pasteur. Casi todas tienen el cupo completo, pero contanos un poco de qué se trata y ya después yo les cuento un poquito de lo que pasa en el Clemente y en la Facultad de Ciencias. Hay muchas cosas. Bueno, en realidad la actividad de este año fue una invitación que se le hace a niñas y niños, que ellos tienen que, este año se les pidió que enviaran o un dibujo o un video o algo escrito que estuviera relacionado, digamos,
al rol de la mujer en la ciencia y al día, que eso también las hace como pensar un poco. Por ejemplo, años anteriores, bueno, algunas niñas o niños que se preocuparon de, bueno, buscar mujeres científicas que hicieran, o ver cómo vivían las mujeres que hacían ciencia en otras épocas, cómo era también trabajar en otros momentos. Después, bueno, las niñas, niñas y niños van a ir al instituto, van a hacer una recorrida como para conocer las instalaciones y después una actividad experimental como para poder tener esa experiencia de estar en el laboratorio y, bueno, y van a terminar, digamos, con un juego que es un bingo científico para cerrar esa actividad. Divino. Bueno, siempre la experiencia de visitar un laboratorio para el que lo ve como algo raro es fantástico, ¿no? Sí. Y poder también romper esa cosa de que, bueno, el laboratorio es... Y la imagen que se tiene a veces del científico, ¿no? De Sí. que son personas normales que andan caminando por la calle y en el súper. Claro que Y no es sí. la imagen esa del científico Igual es loco. lindo pensar el científico de túnica, Sí, ¿no? sí. No todos tienen, a la prueba está barba blanca, larga. Pero gracias por haber venido esta mañana. No, por favor. Exponer el tema es una forma también de seguir achicando la brecha. Sí. Gracias por Gracias. haber estado acá. Bueno, feliz día.